Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a trabajar las ecuaciones lineales desde otra perspectiva. Vamos a tener planteados problemas de este estilo, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que hacer una conversión a plantearlo como una ecuación de manera algebraica y después resolver esa ecuación, que es algo que ya estuvimos haciendo. En este caso, este problema dice hallar un número que no conocemos, hallar un número tal que su triple menos 5 sea igual a su doble más 2. Lo importante acá es entender de que nos está pidiendo un número que no conocemos en este caso, y estas son las condiciones. Cuando nosotros no conocemos un número, vamos a decir que ese número, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos un número que no conocemos, a ese número nosotros lo vamos a llamar con la letra X, que es hasta el momento con lo que venimos trabajando, ¿sí? Podríamos ponerle cualquier letra, pero en este caso particular vamos a trabajar con X. Ustedes pueden colocar cualquier letra, no hay ningún problema. Y lo que nos dice el problema es que acá está la condición. Dice que el triple menos 5, o sea, el número que yo tengo, su triple menos 5, bueno, acá tendríamos que primero saber qué quiere decir el triple, ¿no? O sea, el triple de este número. Cuando nosotros nos referimos a este número X, el triple de este número siempre sería 3 veces ese número, entonces en este caso sería 3x, que lo vamos a escribir acá simplemente como para ir, digamos, mostrando algunas cuestiones, ¿no? Que cuando nos dice hallar un número tal que su triple, acá tengo que pensar que es el triple de x. Acá tenemos otra palabra más dentro de este problema que también es importante identificar, que dice menos 5. La palabra menos en este caso nos va a referir a una diferencia, a una resta, entonces cuando vemos el menos vamos a poner un menos, ¿sí? Estos son símbolos que nosotros vamos a ir, digamos, convirtiendo ahora cuando armemos la ecuación. 5, el triple de ese número, menos 5, sea igual, dice, ¿no? Entonces acá vamos a poner un igual, ¿sí? Vamos a pensar que en esta parte hay un igual, a su doble más 2. ¿Al doble de quién se refiere? Al doble de x en este caso. Entonces en esta partecita vamos a decir que acá sería el doble de x. Cada vez que nosotros busquemos el doble de un valor, en este caso va a ser x, vamos a multiplicar a esa x por 2. ¿Sí? Acá cuando nosotros no colocamos ningún símbolo, ninguna operación entre un número y una letra en este caso, siempre tenemos que saber que hay una multiplicación. Entonces es como que ya pudimos armar todas las condiciones para poder armar nuestra ecuación y desde ahí vamos a poder encontrar cuál es este número que nos está pidiendo. Y además tenemos acá, dice que sea igual a su doble más 2. Por lo tanto acá vamos a poner más y luego vamos a colocar el 2. Lo mismo acá. Tenemos el triple de x menos 5, ¿sí? Entonces acá es como que hicimos como una conversión. Este es lo que llamamos pasaje de lenguaje coloquial a lenguaje simbólico. Si nosotros nos van a dar un problema y ese problema tenemos que convertirlo en una ecuación algebraica y desde ahí resolver. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces en este caso nuestra ecuación sería 3x menos 5 y esto va a ser igual a 2x más 2. Y acá ya tengo planteada la ecuación y ahora lo que vamos a hacer es resolver, como ya sabemos resolver las ecuaciones, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es vamos a identificar que a ambos lados de la igualdad ya tenemos términos con x y términos que no tienen x, como el menos 5 y el 2. Entonces lo que hacíamos acá es agrupar, así que vamos a agrupar por un lado los términos que tienen x, como por ejemplo el 3x y el 2x, lo vamos a agrupar en este caso del lado izquierdo. Entonces acá vamos a colocar 3x por un lado. Como ya está el 3x del lado izquierdo del igual, va a volver a estar en este paso con el mismo signo. Sin embargo, el 2 va a pasar a negativo, entonces me va a quedar menos 2x. Y ahora el 2 que está acá positivo va a seguir estando a la derecha, entonces va a seguir siendo un 2 positivo. Y este 5 que está negativo va a pasar a positivo, entonces me va a quedar más 5. Resolvemos esto ahora entonces, como ya son términos semejantes, podemos operar. 3x menos 2x me va a quedar una x, que yo lo puedo colocar directamente así, como x nada más, porque siempre que haya una x y no pongo ningún número adelante, sé que hay un 1. Entonces 2 más 5 va a ser igual a 7, entonces de esa forma llegamos a encontrar cuál es ese número. Lo que decimos es que, según el problema, el 7, ¿sí? El triple de 7, ¿no? Menos 5 va a ser igual al doble de 7 más 2. Si eso nosotros lo queremos comprobar,
lo único que tendríamos que hacer es reemplazar este 7 en los lugares donde están las x, ¿sí? Entonces tendríamos que llegar a una igualdad, ¿sí? Si esto está bien hecho, tendríamos que llegar a una igualdad, entonces lo podemos hacer acá como una verificación, ¿sí? Vamos a poner verificación, como para verificar que el valor de x que encontramos está bien. Entonces lo único que tenemos que hacer es, este valor que tengo de x, lo voy a reemplazar en cada una de las posiciones de las x que están acá. Por un lado, en esta x, y por otro lado, en esta x. Y vamos a escribir exactamente lo mismo. Entonces voy a reemplazar primero acá. Me va a quedar entonces 3 por, y ahora en vez de escribir x, voy a escribir 7. Eso menos 5 va a ser igual, ven que escribí lo mismo, va a ser igual a que a 2 por x, dice, ¿no? Entonces ahí vuelvo de nuevo a reemplazar por quién, por 7, que es el valor que encontré, y a eso le sumo 2. Hago las cuentas, entonces separando en términos, primero tengo que resolver acá la multiplicación y acá lo mismo. Entonces 3 por 7 es 21, 21 menos 5 me va a quedar 16, y acá hago las cuentas, 2 por 7 14, más 2 me va a quedar 16. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegué a una igualdad, los dos valores son exactamente iguales, entonces esto es lo que hace que, lo que verifica de que el valor que yo encontré de x está bien. Si por algún motivo los valores que yo encuentro acá no me dan una igualdad, supongamos que acá me da 16 y acá me da 4, entonces eso es falso, 16 no es igual a 4. Entonces eso a mí me está diciendo que quizás el valor que yo encontré de x no está bien, ¿se entiende? Entonces ahí tendríamos que volver a ver la ecuación, si hay algo que está mal hecho. Entonces bueno, esa es una forma de verificar. Vamos al problema número 2. En este problema, en el problema número 2, el problema dice lo siguiente: el triple de un número es igual al quíntuplo del mismo menos 20. ¿Cuál es este número? Tenemos que buscar ese número al que se refiere, ¿no? La frase, el problema en este caso. Dice el triple de un número. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Dice el triple de un número que no conocemos. Dijimos anteriormente que cuando hablamos del triple, esto va a ser 3x. ¿Está bien? Ahí tendríamos el triple de un número. Dice que es igual, o sea que acá vamos a tener el igual, al quíntuplo. Cuando dice quíntuplo, el quíntuplo se refiere al 5, entonces en este caso va a ser 5x, ¿está bien? Es igual al quíntuplo del mismo menos, acá tenemos una resta, 20, que tenemos el número 20. Así que ahí ya hicimos como la conversión, digamos, pasar del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a plantear nuestra ecuación para poder resolverla. Entonces nos va a quedar 3x por un lado, luego tenemos el triple de un número es igual, entonces va a ser 3x es igual al quíntuplo de x, en este caso que sería 5x, y eso menos 20. Ahora simplemente tendríamos que resolver esta ecuación para poder encontrar cuál es ese número. Entonces vamos a ver que de este lado solamente tengo 3x. Acá este 5x que está acá lo puedo agrupar, pasarlo para acá. Entonces vamos a hacer eso. Entonces me va a quedar de este lado 3x, que va a quedar igual. El 5x, como está positivo, va a pasar a negativo. Y acá de este lado me va a quedar menos 20, que es el número que no tiene x. Acá ya lo que hicimos fue agrupar, ¿no? Agrupar de este lado los que tienen x y de este lado los que no tienen x. Al resolverlo, 3x menos 5x, esto me va a dar menos 2x igual a menos 20, lo hacemos paso a paso. Y ahora este menos 2, que es un número negativo, está multiplicando a x, entonces va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que x va a ser igual a menos 20 dividido menos 2. En principio, al resolver esta cuenta, por la regla de signos, menos dividido menos me va a quedar positivo. Puedo no poner ningún signo y 20 dividido 2 me va a dar 10. Entonces, al número que nos estamos refiriendo en este caso es igual a 10. Entonces, cuando la pregunta es ¿cuál es este número? Vamos a decir que el número es 10. Entonces, de esta forma resolvimos el problema número 2. Vamos al problema número 3. Ya tenemos el problema número 3. En este caso tenemos que tener mucho cuidado con este problema porque hay que siempre realizar una buena lectura. En este caso porque muchas veces esta clase de problemas, digamos, pueden tener algunas dificultades no pensadas ya, planificadas. En este caso presten atención que dice ¿cuál es el número que disminuido de 12 da lo mismo que el número disminuido en 36? Entonces, fíjense que acá nosotros nos dice que ahí está el número que disminuido de 12, ¿sí? Disminuido de 12, este número, vamos a colocarlo por acá, vamos a marcarlo.
el número disminuido de 12 da lo mismo que el número disminuido en 36, ¿sí? Entonces, en principio podemos pensar que tenemos una igualdad y que de un lado va a estar el número disminuido de 12 y el otro lado va a estar el número disminuido en 36. Y como ese número no lo conocemos, va a ser x, ¿está bien? Ese número seguro va a ser x. Y acá dice, el número que disminuido de 12, entonces nosotros lo que sabemos es que si vamos a disminuir, vamos a restar, ¿está bien? Entonces, digamos, estas también son palabras que a veces nos llevan, ¿no?, a pensar en esa operación. Entonces, si vamos a disminuir, vamos a restar. Pero ¿de qué manera? Porque dice disminuido de 12. Es decir, voy a tener primero el 12 y después lo voy a disminuir. ¿Está bien? Entonces dice disminuido de 12, por lo tanto, yo sé que voy a tener 12 y a eso le voy a restar x. Entonces, este es el número que disminuido de 12, ¿sí?, es igual al número, ¿sí?, da lo mismo que el número disminuido en 36. O sea, el número, ¿quién es? X disminuido en 36. O sea que acá tengo al número disminuido en 36, ¿sí? O sea, supongamos que esto, no sé, sea un 40. El 40 lo disminuyo a 36. Y acá tengo, bueno, un número que está disminuido de 12. ¿Está bien? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esta parte del problema, disminuido en o disminuido de, es lo que hace la diferencia, digamos, en el orden en el que podemos colocar esta resta. Y una vez que ya la planteamos, ya lo podemos resolver, ¿está bien? Así que bueno, luego de esta aclaración nada más, de que tengamos mucho cuidado a la hora de leerlo, tenemos que leerlo con mucha atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el problema está mal planteado, después el resultado nos va a quedar mal. Entonces vamos a empezar a resolver esta ecuación. Vamos a agrupar, como siempre hacemos, de un lado las x, entonces esta me va a quedar negativa, porque adelante tiene un signo menos. Esta es positiva, va a pasar a negativa acá, ¿sí? El 36 que está negativo va a quedar negativo, y el 12, que puedo ver que a la izquierda no tiene ningún signo, entonces va a pasar a negativo. Entonces ahora vamos a resolver esto, me va a quedar menos una x, van a ser menos 2x, y menos 36 menos 12, esto me va a dar menos 48. Entonces ahora vamos a seguir despejando y me va a quedar menos 48, y este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y va a seguir estando como menos 2. Lo que cambiamos es multiplicar, como siempre digo, por dividir. Y al hacer esta división vamos a poder ver que por regla de signos, menos dividido menos me va a quedar positivo, y 48 dividido 2 me va a dar 24. Bien, vamos al problema número 4. Bien, ya estamos con el problema número 4. En esta oportunidad dice, ¿cuál es el número cuya tercera parte más 7 da 29? ¿Cuál es el número cuya tercera parte más 7 da 29? Bueno, acá de nuevo tenemos x, ¿no? ¿Cuál es el número que no conocemos? X, cuya tercera parte, dice, ¿no? Bueno, esto cuando nos dice esto, tercera parte, ¿sí?, es una parte de x, ¿sí? ¿Qué parte es? Es la tercera parte. Entonces, este x lo que va a aparecer es dividido 3 veces en este caso, ¿sí? Cada vez que tengamos tercera parte o segunda parte, ¿sí?, es porque lo que estamos haciendo es a x lo estamos dividiendo por 3. Entonces lo que tendríamos nosotros que escribir acá sería x dividido 3, así, es la tercera parte de x. Y otra forma de escribir esto, que es como por ahí se les va a hacer mucho más cómodo a la hora de resolver cada uno de los ejercicios, es escribirlo como fracción, x sobre 3, o también lo pueden escribir como un tercio x, ¿sí? Esta sería la forma más óptima, digamos, escribir un tercio x. Entonces ahí ya sabemos que esta parte, ¿cuál es el número cuya tercera parte estaríamos hablando de esta expresión? Entonces cuando nosotros ahora armamos la ecuación, la vamos a armar por acá, vamos a decir que sabemos que la tercera parte de ¿quién? De x más 7 nos dice, entonces vamos a tener la tercera parte de x más 7, eso da 29. O sea que eso, cuando dice da, esto se refiere al igual, que sería esto que está acá. Y esto dice que da igual a 29. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, el 7 está sumando, va a pasar restando. Entonces me quedaría un tercio x igual a 29 menos 7. Entonces esto me va a quedar que x va a ser igual a 29 menos 7, sería 22. Y ahora vamos a colocar acá de nuevo un tercio y vamos a despejarlo en el siguiente paso. Entonces me va a quedar que x va a ser igual a 22. El un tercio multiplica x, entonces va a pasar a dividir al 22. Entonces acá me va a quedar
un tercio. Resuelvo esto, ¿sí? Que es una división de fracciones. Entonces, ¿de qué manera resolvemos esto? Como el 22 es un número entero, le voy a agregar un 1 en el denominador, ¿sí? Para completar y que me quede una división de dos fracciones. ¿Y cómo se resuelven las divisiones de fracciones? Cruzado, es un producto cruzado. O sea, primero multiplico 22 por 3 y ese resultado me va a quedar en el numerador del resultado, que sería 22 por 3, me daría 66, ¿sí? Y luego multiplico el otro cruzado, que sería multiplicar 1 por 1, ¿sí? Y eso iría en la parte de abajo. 1 por 1 queda 1. Y 66 sobre 1 es exactamente lo mismo que 66. Así que ahí encontramos este número, que es el 66, cuya tercera parte más 7 da 29. La tercera parte de 66 es 22 más 7. 22 más 7 daría 29, así que ahí tenemos el ejercicio hecho. Listo, vamos al problema número 5. Bien, en el problema número 5 nos pide hallar un número tal que sumando su mitad y su tercera parte más 25 dé por suma 320. Así que vamos de nuevo a empezar a decodificar este problema, ¿no? Dice hallar un número, o sea, nos está pidiendo que encontremos el valor de x tal que, acá vienen las condiciones. Dice sumando, bueno, acá sé que va a haber un signo más. Entonces ya puedo ir pensando en que tengo que sumar algo. ¿Qué es lo que hay que sumar? Dice su mitad y su tercera parte. Bueno, una de las partes de lo que yo voy a sumar dice que va a ser su mitad. ¿Qué es la mitad? La mitad de cualquier número es ese número dividido en dos partes iguales, ¿está bien? Entonces, siempre que nosotros hablemos de la mitad de algo, en este caso va a ser ese algo dividido 2. Entonces estaríamos hablando en este caso que sería x, ¿no? X dividido 2, ¿sí? Porque dice hallar un número tal que sumando su mitad, la mitad sería x dividido 2, ¿está bien? Y su tercera parte. Ahora, la tercera parte, nosotros en el problema anterior dijimos que se refiere ¿a quién? A la tercera parte, en este caso, es dividido 3. Cuando es su mitad, va a ser dividido 2. Cuando es la tercera parte, va a ser dividido 3. Entonces acá tendríamos x sobre 3. Está hablando de la tercera parte de x. Más, seguimos decodificando, 25. Da por suma, dice acá, ¿no? O sea que acá vamos a tener una suma y acá da por suma 320. Entonces ahí, ahora lo que tendríamos que hacer es empezar a armar nuestra ecuación en función de las cosas que fuimos, digamos, convirtiendo acá, ¿no? Entonces, volvemos a leer. Hallar un número tal que, sumando, o sea que sé que en la ecuación va a haber una suma. ¿Qué es lo que se va a sumar? Su mitad, o sea, x sobre 2, que dijimos antes que podemos escribirlo también como un medio x. Tal que, sumando su mitad y su tercera parte más 25, o sea que acá hay una, digamos, como una especie de atención también de separación, porque dice que se va a sumar su mitad y algo más, ¿no? Y algo más. Y una suma justamente tiene eso, tiene dos sumandos, ¿no? Entonces tienen que haber dos partes. La primera parte sería la mitad del número, que sería un medio x, y la otra parte sería esto que está acá, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener la tercera parte, que sería, dijimos, un tercio x, más 25, o sea que el más 25 va a estar, digamos, del lado donde está x. Acá inclusive podríamos colocar un paréntesis, ¿sí? Que en este caso no lo vamos a poner simplemente porque adelante tengo un signo más, pero si hubiese un signo menos acá, ¿sí? Tendríamos que colocar el paréntesis, ¿sí? Vamos a ponerlo simplemente para que esto no genere ninguna confusión, entonces vamos a escribir acá esto entre paréntesis, como asegurando de que esta es la segunda parte de esta suma. O sea, esta suma tiene dos partes. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte de la suma. Y todo eso va a dar como resultado, ¿sí? Va a dar como resultado, ¿qué cosa? 320. Y ahí planteé el problema, tengo la ecuación armada, voy a resolverla. Entonces sé que acá tengo un medio x más, y a esto me refería antes, de que como tengo un signo positivo adelante de este paréntesis, ¿sí? Este paréntesis prácticamente lo tengo que volver a copiar igual porque no hay un signo negativo que modifique lo que está acá. Entonces vuelvo a copiar todo exactamente igual, pero ya sin paréntesis para que esto me permita agrupar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahora voy a pasar a agrupar. Me van a quedar estos dos de este lado y el 25 va a pasar a operar con el 320. Va a pasar a hacer las cuentas con el 320 del lado derecho, ¿sí? El segundo miembro. Entonces acá me va a quedar un medio x más un tercio
X, que son estos dos, y el 25, como dijimos antes, va a pasar ¿con quién? A restar, en este caso, porque está sumando, pasa restando al 320. Vamos a resolver esto entonces. Bueno, esto que está acá me quedaría, si yo realizo la suma de fracciones, entonces me quedaría 1 por 3, multiplico cruzado, 1 por 3 y luego 2 por 1, ¿sí? Esto igual lo pueden hacer en la calculadora, ¿sí? 1 por 3 daría 3, 2 por 1 2, 3 más 2 5, y acá me quedaría 2 por 3 6, entonces me quedaría 5, 5 sextos, 5 sextos de X. Esto, vuelvo a repetir, ustedes ponen en la calculadora un medio más un tercio y les debería dar esto, ¿sí? Y acá 320 menos 25 me quedaría igual a 295, ¿sí? 295. Entonces ahora el 5 sexto que está acá lo vamos a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que X va a ser igual a 295, ¿sí? 295 dividido 5 sextos. Ahora vamos a resolver esta división. Como son dos fracciones, le agregamos al 295 un 1 abajo y podemos, en este caso, como hicimos antes, multiplicar cruzado. 295 por 6, eso me quedaría en el numerador, y 1 por 5 me quedaría en el denominador. Entonces vamos a resolver eso y el resultado ya lo vamos a colocar por acá abajo porque no tengo más lugar. X va a ser igual, lo pongo acá a un costadito, X va a ser igual a 354. Y este sería el valor de X que responde a este problema. ¿Listo?